¿Quién es el más grande? Más grande. La imagen no es la del Señor Jesucristo como lo estáis pensando tal vez. Allí en el medio hay un rey. Hay un rey sentado en su trono. Luego a su lado hay un sacerdote con esas vestiduras y barba blanca. Y luego del otro lado un profeta con un escrito en la mano representando el mensaje que tiene de parte del Señor para su pueblo. ¿Quién es el más grande? Mateo 12 es un capítulo clave, diríamos, en el Evangelio de Mateo, ubicado entre la revelación de la identidad de Jesús como ese Mesías apacible y humilde del que nos habló Dani el domingo pasado, ese Jesús que invitaba a la multitud, que tenía compasión por las almas en Mateo 11, y luego está este capítulo antes de, obviamente, Mateo 13, las enseñanzas del Señor sobre el reino de Dios y cómo ese reino crecerá. Jesús enfrenta oposición y rechazo en Mateo capítulo 12, especialmente de parte de los fariseos que le van a acusar y que le van a desafiar. En Mateo 12 vamos a ver que el Señor muestra que el reino de Dios no se trata de reglas rígidas, sino de compasión, de justicia y de misericordia. El contraste extraordinario del mensaje de Jesús frente al legalismo y a las reglas que los fariseos vivían y trataban de imponer sobre el pueblo. Mateo 12 nos recuerda, por tanto, que Jesús vino a traer descanso a nuestras almas, pero tristemente no todos lo recibirán. Aún así, su reino sigue creciendo en los corazones de los que lo aceptan. Podríamos decir que la idea principal de este capítulo es mostrar la autoridad y superioridad de Jesús sobre las tradiciones y las leyes religiosas, enfatizando que Jesús es el Señor del sábado y además el cumplimiento de las profecías que habían sido proclamadas en el Antiguo Testamento en relación al Mesías. Dani nos decía el domingo pasado que a Dios le gustan las preguntas, o algo así, fue la forma en la que él comenzó su mensaje, ¿no? Y como yo precisamente ya estaba estudiando para predicar hoy, me iluminó un poquito y dije, es cierto, ¿cuántas preguntas hay en el capítulo 12 de Mateo? Y me puse a repasarlas y me encontré que en medio de todos estos encuentros con los fariseos, las enseñanzas sobre el reino de Dios y la revelación de la misión que el Señor tenía en relación a traernos el Evangelio y mostrar la verdadera justicia y misericordia de Dios, e incluso dar una lección sobre lo que es la verdadera espiritualidad, porque los fariseos estaban proclamando nada más que una religión, algo completamente externo, vacío de contenido. Pero en medio de todo eso hay un montón de preguntas. Y vamos a hacer un repaso. Mateo 12 es un capítulo bastante largo, tiene 50 versículos. No sé si los podré leer todos esta mañana, pero los vamos a ir resaltando. Yo creo que nos va a quedar bastante claro todo el relato. Algunos de ellos sí que los vamos a leer textualmente. Pero vamos a ver primero las preguntas de los fariseos a Jesús. Y dice en el verso 2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues Jesús iba por los sembrados un sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, dice el verso 1. Y aquí en Mateo
Mateo lo presenta como una afirmación. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo. Pero yo quiero rescatar la versión de Marcos y de Lucas, porque tanto en Marcos como en el Evangelio de Lucas vamos a encontrar en Marcos 2 y en Lucas 6 que en realidad los evangelistas lo ponen como una pregunta. Los fariseos increpan a Jesús. Eso es la idea. Mateo lo pone como una afirmación, pero Marcos y Lucas, en los evangelios sinópticos, lo ponen como una pregunta. Por eso es que yo lo recojo también como una pregunta. Tus discípulos, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y los fariseos preguntan sobre esta acción y vamos a ver luego la respuesta del Señor. Luego en el verso 10 vamos a ver, vamos a leer el 11, el 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y mirad, los fariseos preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Así que aquí tenemos a los fariseos directamente intentando acusar a Jesús. No les interesaba la sanidad de la persona que tenía una mano atrofiada, una mano seca. Ellos estaban intentando tener argumentos desde su perspectiva para acusar a Jesús. Luego le preguntan, ¿qué señal nos muestras? Saltamos al versículo 38. Claro, el Señor, vamos a leer para aclararlo, lo que dice en el versículo 22. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y entonces saltamos al verso 38 y los fariseos y los escribas le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿O qué señal nos muestra? Dirán también otros de los evangelios como he citado. Así que estaban viendo al Señor hacer maravillas. Habían visto el hombre de la mano atrofiada restaurada. Estaban viendo un endemoniado ciego y mudo que es sanado. Y ahora de pronto le dicen, ¿qué señal nos muestra que demuestre tu autoridad? Así que, como vemos, la intención de las preguntas de los fariseos es realmente extraordinaria. No tenían un interés genuino. Ellos tenían una actitud crítica y hostil al Señor. Ellos querían encontrar argumentos para acusarle, porque su objetivo no era aprender o comprender las enseñanzas del Señor, sino cuestionarlo y desacreditarlo para que el Señor quedara mal delante del pueblo. ¿Cuál es el contenido en realidad que estas preguntas o estos interrogatorios de los fariseos hacia Jesús? Pues algunas de estas características incluyen legalismo. Los fariseos se enfocan en la letra de la ley, particularmente con respecto al sábado, para intentar atrapar al Señor en un error. Y su intención no es la compasión hacia las personas ni la esencia de la ley, sino aferrarse a la tradición y buscar fallos en las prácticas de Jesús y sus discípulos. Nos habla de una hostilidad y una desconfianza. En lugar de buscar una señal con un corazón genuino, están pidiendo un milagro.
con escepticismo y desconfianza, tal vez esperando una confirmación visible de la autoridad de Jesús. Pero esto no es más que un ardid, porque ellos quieren validar sus propias expectativas y prejuicios en lugar de reconocer a Jesús como Mesías. Hay también aquí mucha hipocresía, porque si volvemos al versículos 11 y 12, nos dice, Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche una mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Ellos rescatarían sus propias ovejas un día sábado. Lo hacían, obviamente que lo hacían, pero no consentían que el Señor sanase a una persona con una enfermedad por años y le criticaban, le condenaban. Las preguntas de Jesús muestran orgullo, incredulidad, resistencia, reconocer la verdad que Jesús representaba. En lugar de ver la sanidad y el bien que Jesús hacía como una evidencia de su misión divina, intentan usar todos sus actos en su contra. Y así muestran sus intenciones egoístas, su rigidez religiosa. Pero no solo en este capítulo encontramos las preguntas de los fariseos, también hay preguntas de la gente. Versículo 23 nos dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? La multitud se cuestiona si Jesús pudiera ser el Mesías, el hijo de David, al ver sus milagros. Y las preguntas de la multitud surgen de una mezcla de curiosidad y esperanza. Claro, aún a los discípulos les costó mucho entender esto porque las expectativas del Mesías era uno político, militar, que traería libertad y que ofrecería cosas diferentes a lo que un simple personaje como Jesús, con su sencillez, caminando con sus discípulos, con un mensaje de humildad, de mansedumbre, de amor, de cariño. No era lo que ellos estaban esperando, pero veían sus milagros y había un genuino interés. ¿Por qué? Porque al ver los milagros de Jesús, la gente busca la verdad. ¿Será el Mesías? Y ellos no buscan atrapar a Jesús, expresan su asombro y la posibilidad de que Él sea el Salvador prometido. Y este cuestionamiento refleja una expectativa, una apertura hacia las señales de Dios. Y yo a veces me pregunto cuando veo a las personas que se acercan a nuestra iglesia con algún interés y hacen preguntas, ¿son genuinos realmente? ¿Están buscando respuestas, pero lo hacen con un corazón abierto y sincero? ¿Qué es lo que nos mueve cuando nos acercamos preguntando y queriendo conocer? A diferencia de los fariseos, ellos no buscan fallas en Jesús. La gente quiere entender su identidad, quiere entender su misión y su pregunta nace de un corazón dispuesto a creer en algo mayor. Y al valorar a esta multitud con una actitud abierta y receptiva, aunque no completamente convencida, nos preguntamos, yo no hubiese querido estar en su lugar. No les quiero criticar, No les quiero juzgar ni condenar. A veces decimos, yo hubiese querido estar en los días de Jesús. Yo no estoy tan seguro, porque nuestros corazones, tal vez hubiésemos sido uno de aquellos que le agradeció cuando tenía la barriga llena,
Pero cuando volvió a tener hambre, se acercó otra vez y le dijo, ¿qué señal nos muestras? Moisés nos dio el maná, como diciendo, el maná durante 40 años cayó del cielo, nos diste pan y pescado ayer, repítelo hoy. Yo tal vez hubiese sido de esos. Yo también. Tal vez hubiese cerrado mi corazón. Las preguntas revelan que Jesús despertaba fe genuina o resistencia entre sus oyentes. Y aún hoy lo sigue haciendo. Aún hoy lo vemos en el mundo, en las personas. Muchos de vosotros lo veis hasta muy cerca de vosotros, en vuestros propios hogares, con familiares, a personas que amáis, por las cuales oráis. Sin embargo, veis que no se les hace la luz, que a veces hay algún interés. Sigue orando, sigue clamando y sigue mostrando a Cristo. Sigue viviendo la vida cristiana como Jesús nos la enseñó, no como los fariseos la proponían. Un legalismo diabólico que se ha filtrado en las iglesias, porque es diabólico finalmente. El legalismo fariseo era un legalismo diabólico, vacío de espiritualidad real, que solo producía muerte. Y eso es lo que el pecado legalista, revestido de religiosidad, trae a la vida de las personas. Solo una relación genuina con el Señor de la gracia, con este Señor de la gracia, con este Jesús que vamos a ver, responde con preguntas. Mirad lo que dice en el verso 3. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y son sin culpa. Y aquí viene la respuesta a la pregunta del título del mensaje. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el más grande? ¿Reyes? ¿Sacerdotes? ¿Profetas? ¿No habéis leído? Jesús cuestiona el conocimiento de los fariseos sobre las Escrituras y defiende a sus discípulos. Y es por eso que necesitamos conocer las Escrituras, hermanos, porque el legalista las usa. Dice afirmarse en las Escrituras. Las utilizan con mucha sutileza y sabiduría carnal, pretendiendo respaldar en ellas sus prácticas de legalismo seco y vacío de verdadera espiritualidad. Por eso el Señor cuestiona, ¿no habéis leído lo que hizo David? Id a la Biblia, id a las Escrituras. Una y otra vez el Señor se los decía. ¿No habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Claro. Tenían que cumplir con sus ritos, tenían que sacrificar los animales, tenían que cumplir con todo lo que la ley demandaba. Y ellos habían puesto, bueno, ya no quiero ni mencionarlas, porque un sastre no podía llevar una aguja con él, no sea que se tentara a coser un botón en el día de reposo. Ridiculeces. No se podía comer un huevo puesto por una gallina en el día de reposo. No se podía encender fuego, no se podía... Tantas tonterías y reglas. Bueno, al día de hoy, en Israel hay ascensores
donde tú subes el día de reposo, y si son 20 pisos, el ascensor para en los 20 pisos. ¿Para qué? Para que no tengas que trabajar tocando el piso en el que te tienes que bajar. ¿Lo sabíais? Hoy. Sí, señor. Legalismo. Reglas. ¿Quién de vosotros, dice en el verso 11 el Señor, que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no eche mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. La compasión del Señor. Claro, me encanta el relato de Marcos. Leedlo si tenéis un tiempo. Porque dice que el Señor lo hizo poner en medio, que les hizo la pregunta y como no la respondieron, dice que el Señor los miró alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. La compasión de Jesús, no solo expresada por el hombre que tenía la mano atrofiada, sino por ver a aquellos fariseos, legalistas, cerrados, que estaban en presencia de la palabra viva de Dios, de Jesús encarnado, el Mesías, aquel de quien las Escrituras hablaban, y que estaban allí para acusarle y condenarle, y que no quieren ni siquiera abrir la boca para decirle, tienes razón. ¿Cuánto es nuestro orgullo? Y qué poco amor tenemos por las personas. Y luego de sanar al mudo, al ciego y al endemoniado, ellos le acusan. Y entonces el Señor les habla allí en el verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y luego en el verso 28, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Así que aquí tenemos al Señor respondiendo a la acusación de que Él expulsa demonios por el poder de Belcebú, con una pregunta retórica, ilustrando que su poder viene de Dios mismo. Y hay otra pregunta más que la vamos a encontrar en el versículo 48. Mateo parece como que recopila un montón de cosas aquí, en este capítulo central de su evangelio, y de pronto dice que mientras hablaba, su madre, sus hermanos estaban fuera, le querían hablar, y entonces cuando se lo informaron, Jesús contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús hace esta pregunta para enseñar que sus verdaderos familiares son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que viven en comunión con Dios. Aquellos que disciernen el plan, el propósito de Dios para su vida diariamente. Aquellos como el salmista en el Salmo 143:10 oran y dicen, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esos son mi familia, esos son mis hermanos, mi madre y mis hermanos. ¿Quién es más grande? ¿Un rey con un ejército poderoso? ¿Un sacerdote con acceso a los secretos de Dios? ¿O alguien que puede hacer descender fuego del cielo con una palabra, como los profetas Elías y otros profetas que hicieron verdaderos milagros? Todos buscamos grandeza, pero ¿dónde la encontramos realmente? Porque a veces
podemos buscarla en lugares equivocados, en el poder, en la riqueza, en la fama. Y esto es un poco las tentaciones de Jesús, ¿no? Mateo, recordáis, ¿no? Uf, ¿cuánto hay en la palabra? Mateo 12 nos presenta una figura que redefine completamente nuestra comprensión de la grandeza. Jesús, un hombre sencillo de Nazaret, demostró una autoridad y un poder que eclipsaban cualquier rey, cualquier emperador, cualquier sacerdote, cualquier profeta. Y yo quiero proponernos, ya para entrar en la segunda parte y apuntar al final, creo que Mateo nos presenta retratos de Jesús, fotografías de Jesús. Y la primera de ellas es la de uno mayor que el templo y Señor del sábado. Los versículos 1 al 8 que hemos mencionado aquí sobre arrancar espigas y tal, y el Señor habla de lo que hizo David y luego habla de lo que hacían los sacerdotes en el templo. Así que les dice, uno mayor que el templo está aquí. Jesús no es simplemente un visitante del templo, sino que Él mismo era el templo o es el templo espiritual. Su presencia transforma todo lo que toca, incluyendo leyes, tradiciones, y esto nos invita a buscar una relación personal con Él por encima de cualquier ritual, de cualquier institución. Estamos permitiendo que este Jesús transforme nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra comunidad, nuestra iglesia, o seguimos aferrados a tradiciones, a reglas que ya no tienen relevancia. Dios quiere obrar en nosotros y lo hace en libertad. Luego tenemos un segundo retrato, Jesús como el que valora a las personas. Versículos 9 al 13, vemos allí al hombre que tiene esa mano seca y vemos al Señor tocándole, sanándole, valorando por encima de toda crítica la importancia de la compasión y la misericordia de Jesús al relacionarnos con los demás. Jesús va más allá de la apariencia. Valora a cada persona como un tesoro único. El Señor podría haber dicho, bueno, querido, mira, es sábado. Te puedo sanar mañana sin ningún problema, ¿eh? Nos vemos aquí a esta misma hora, a las 9, y te soluciono el problema. Y quedo bien con los fariseos y no tenemos aquí ningún drama. ¿Qué corazón el de Jesús? ¿A cuál se parece el nuestro? ¿A cuál? ¿Cómo podemos mostrar ese mismo amor a quienes nos rodean? Incluso aquellos que los vemos diferentes a nosotros. O tal vez algunos que nos han herido, que nos han hecho daño. Tenemos que amar. Tenemos que valorar. No seamos jueces con malos pensamientos. Pero luego, unos versículos que no he citado, el tercer retrato es el de Jesús como el amado del Padre. Y del verso 14 aquí en adelante vemos a los fariseos que tienen consejo contra Jesús para destruirle.
Fijaos el contraste, ¿no? El Señor sanando a una persona y los legalistas fariseos hablando de cómo van a acabar con este problema. Y el Señor salió de allí, sanaba a todos, les encargaba que no le descubriesen. ¿Por qué? Porque quería que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho. ¿Y sabéis los cánticos de Isaías? Mira, estuve a punto de hablar nada más que de este párrafo y olvidarme del resto del capítulo. He aquí mi siervo, a quien he escogido. El llamado. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, su sostén, y a los gentiles anunciará juicio, su mensaje. El cántico del siervo del Señor en Isaías 42. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, su modestia. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará su humildad. Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Perseverancia. Tremendo. Aquí tenemos un párrafo para hablar semanas, si quisiéramos profundizar, respondiendo a aquel que es el más grande, el siervo de Dios, el cántico del siervo, el siervo llamado, el siervo sostenido, el siervo modesto, humilde y perseverante. Y como ese siervo somos llamados a ser. Pero este siervo es amado por el Padre, ¿sabéis por qué? Por su clemencia y su mansedumbre. La relación de Jesús con el Padre es un modelo para nuestra propia relación con Dios. Él nos muestra que la verdadera felicidad se encuentra en una comunión íntima con este Padre, con este Dios, a través de la oración, de la meditación y de sentirnos instrumentos para comunicar ese amor a los demás. En cuarto lugar, Jesús como el vencedor sobre el enemigo. Y aquí desde el verso 12 al 22 al 37 vamos a ver al Señor sanando y luego hablando y explicando que Él está haciendo las cosas con una lógica extraordinaria, porque la acusación es irracional. Los fariseos dicen, hombre, por Belcebú está echando fuera a los demonios. No puede venir de esto de Dios, a pesar del bien y la bendición que estaba significando. Ayer a la tarde, él estaba viendo una peli, yo me acerqué a ver los últimos minutos, estas que echan sábados de tarde, y era la historia de un señor. ¿En dónde era el país, Eli? Checoslovaquia, que se dedicó a sacar niños de Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial. Salvó 669 niños. Yo vi los últimos 5 minutos y me rompí. Salvó 669 niños y conservó fotos, documentos, y ya muy viejito, alguno ya está dándose cuenta de qué película se trata, yo no sé ni cómo se llama. Pero me conmovió, ¿sabes qué? Ver al final de esos 5 últimos minutos a aquel hombre juntándose con los hijos y los nietos de los niños que él había salvado. Hermanos, la bendición que significa el Evangelio
el comunicar salvación, el dar el mensaje de vida, el llegar al corazón de una persona. No solo la salva a ella, son generaciones detrás que van a venir en salvación. La última vez que prediqué aquí les hablé de mi bisabuelo. Cuando él conoció al Señor. Y hoy nos gozamos nosotros y disfrutamos tantas bendiciones. Porque un día el Evangelio entró y hoy sigue haciendo lo mismo el Señor. Sigue entrando en las vidas de las personas, sigue transformando corazones, sigue obrando maravillas. Porque el Señor lo hace, no por el poder de Satanás, como le acusaban los fariseos. Era, obviamente, por el poder de Dios. Y claro, aquí encontramos no solo una acusación irracional, inconsistente, y el Señor habla aquí de un párrafo que a veces nos complica mucho, que se ha debatido mucho sobre él, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchos que se puede decir sobre esto. Hay quienes sugieren que hoy es difícil que alguien cometa este pecado. En realidad, blasfemar contra el Espíritu no es otra cosa que rechazar el mensaje del Evangelio. Porque cuando tú escuchas el Evangelio y lo rechazas, ya no hay otra opción. ¿Que vas a querer salvarte haciendo obras? ¿Vas a querer construir otro camino? Estás rechazando el mensaje del Espíritu Santo, en un sentido. Ahora, cuando hay una persona que de pronto está preocupada y dice, no, yo un día blasfemé contra Dios y entonces seguramente ahora Dios no me perdona. Pues mira, si tienes esa inquietud en tu corazón de que blasfemaste contra Dios y contra el Espíritu, pues probablemente es porque el Espíritu te está quebrantando. Y eso es un buen síntoma. Así que todo lo que encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un Dios que perdona, que perdona y que perdona. Y perdonó a David, y perdonó a Jacob, y perdonó a otros, a Manasés incluso. Y entramos allí y vemos al Señor perdonando a Pablo en el Nuevo Testamento, asesino, perseguidor, que hacía blasfemar a los creyentes. Dios es un Dios perdonador y perdona. Pero claro, habrá gente que escucha el Evangelio, que lo entiende y cierra su corazón a la obra del Espíritu Santo y esto acarrea condenación. Quinto retrato, Jesús como el mayor que reyes y profetas. Y vamos a ver al Señor ahí en el verso 38, porque le pedían una señal y Jesús le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y luego les habla de la reina del sur. Se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Así que volvemos otra vez a la imagen. ¿Quién es el más grande? Más que reyes, más que profetas, el que estaría 3 días en la tumba se levantaría victorioso. Luego tenemos ahí un versículo y sobre esto solo voy a hacer un breve comentario, porque el verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿A qué se refiere esto? Pues sencillamente el Señor está advirtiendo de una reforma superficial. Sencillamente. Gentes como los escribas y fariseos, que el Señor describe aquí como una generación malvada, pero que solo ofrecían una religión vacía,
con formas externas. Guarda el sábado, lávate las manos, no muevas esto, no muevas aquello, cumple con aquello, cumple todo exterior, todo con el que dirán. Y eso realmente no vale para nada. Cuando venimos al Señor, pero no le permitimos que transforme nuestro carácter, nuestro ser interior, que modifique las cosas que tiene que cambiar en nuestro corazón. Puedo cambiar el aspecto externo. Puedo venir a la iglesia, mostrarme como un creyente fiel, pero luego en casa, en la semana, pero a Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña. Y entonces eso es algo vacío, que no vale para nada. Y el séptimo retrato es el final. Jesús con una gran familia. Dice el Salmo 22, en medio de la congregación te alabaré. Es una de las frases del Salmo 22. Hay una canción que canta Marcela Gándara que dice, Señor, te estamos esperando para el autógrafo y la foto, dice la canción, ¿no? Para el autógrafo y la foto. Qué bonito es cuando nos hacemos una foto familiar, ¿no? ¿Cómo va a ser la foto de Jesucristo en aquel día? Aquel cordero como inmolado. ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Y entonces encontramos allí que Jesús, el que no vino para añadir cargas a nuestras espaldas, el que vino a liberarnos, vino a mostrarnos el verdadero corazón de Dios. ¿No lo habéis leído? ¿No habéis mirado en las Escrituras? Está allí. Está allí. Un Dios que cuida, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que libera. No vino a ser simplemente un cumplidor de la ley. Él dijo que vino a cumplirla y que no dejaría que nada de ella pasara, pero vino a darnos una nueva vida, una vida abundante, una vida llena de gracia, llena de gracia. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. ¿Quién es? ¿Quién es el más grande? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, queremos darte gracias por Jesús. En su nombre podemos venir a ti para que Él quite toda carga de religiosidad de nuestras vidas y nos llene de su gracia. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hoy nos invita a venir a Él para encontrar descanso para nuestras almas. Queremos conocerle más. Queremos valorar la vida como Él la valoraba. Queremos mirar a las personas con el mismo corazón con que Jesús las miraba. Señor, líbranos de una religiosidad externa y vacía. Queremos que nuestro corazón lata al mismo compás de tu corazón. Nos presentamos hoy, Señor, para que nos ayudes a través de tu Espíritu a vivir de esta manera para tu gloria. Gracias por hacernos parte de tu familia. Queremos, Señor, ser de los que hacen la voluntad de Dios. En tu nombre, amén.